Bueno, Annie, ahora llegó el momento de los deportes. ¿Qué te parece? Claro que sí, Leighton. Ahora tenemos, por supuesto, al que más sabe de deportes, Ildefonso Ureña. Buenas tardes, Ildefonso. Muchas gracias. El venezolano Miguel Cabrera inscribió su nombre en grande en el béisbol de las Grandes Ligas. En 45 años nadie había ganado la triple corona de la ofensiva en la Liga Americana y él une su nombre a grandes hombres, Mickey Mantle, Ted Williams y Lou Gehrig, tres grandes que batearon y ganaron la triple corona en el béisbol de las Grandes Ligas. Miguel Cabrera se convirtió en el primer jugador en 45 años que completa la triple corona del bateo en las Grandes Ligas, uniéndose a una lista de nombres legendarios como Mickey Mantle, Ted Williams y Lou Gehrig. El hito del venezolano no fue oficial hasta que los Yankees sacaron a Curtis Granderson por un bateador emergente en un juego contra los Medias Rojas de Boston. Granderson pegó 2 jonrones para llegar a 43 en la campaña, igualando a Josh Hamilton de Texas y a 1 de Cabrera. Curtis Granderson y Robinson Cano pegaron 2 cuadrangulares cada uno para llevar a los Yankees de Nueva York a una victoria de 14 carreras por 2 sobre los Medias Rojas de Boston, que le permitió conquistar la 13ª corona como campeones de la división este de la Liga Americana en los últimos 17 años. El campeonato se sentenció en el 7º inning cuando Baltimore perdió 4-1 en Tampa. Finalmente, los Yankees de Nueva York van a la postemporada ganando el título de la división este de la Liga Americana. El dominicano Robinson Cano, para alegría de mucha gente aquí, fue el hombre importante junto a Curtis Granderson. Por el momento, es todo lo que tenemos en deportes. Continúo con ustedes allá en el C Central. Muchísimas gracias, Ildefonso Ureña, por ese resumen deportivo. Claro que sí, ahora pasamos a más información, y es que la reforma fiscal propuesta por el presidente Danilo Medina establece gravar las actividades informales e incrementar de un 13 a un 15% la presión tributaria. El proyecto, que será sometido a discusión con los diferentes sectores, contempla el congelamiento de la nómina pública y los aumentos de salarios en el Estado a partir del próximo año. Tenemos a nuestra compañera Francis Zavala, que está desde el Palacio Nacional, para darnos más detalles. Buenas tardes, Francis, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. El presidente Danilo Medina presentó al país su propuesta de reforma fiscal, con la cual busca recaudar unos 50.000 millones de pesos para cubrir el déficit fiscal del gobierno. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirmó que era imposible cubrir el déficit del gobierno, que es de un 8%, equivalente a 170.000 millones de pesos. El gobierno aumentó la base del ITEVIS de un 16 a un 18%. Se está actuando entonces sobre la base de incrementar la recaudación por ampliación de la base del ITEVIS. Se está actuando sobre la base de incrementación de las recaudaciones con medidas orientadas a fortalecer la progresividad del sistema tributario, incrementar la eficiencia de la administración tributaria, medidas orientadas a disminuir el gasto tributario injustificado, medidas fundamentadas en consideraciones medioambientales, cumplimiento de compromisos tributarios, eliminación de distorsiones e incremento de la competitividad. Mientras que los productos básicos que no se le cobraba impuesto, a partir de ahora comenzarán a pagar un 10%. Se establece un 10% de impuesto sobre la renta sobre dividendos distribuidos como pago único. Se establece un 10% del impuesto sobre la renta sobre los intereses para las personas físicas. Se produce una reducción de las tasas de impuestos sobre la renta para las personas jurídicas de 29% a 27% a partir del 2014. También fueron congeladas las nóminas públicas, exceptuando algunas instituciones como las de las Fuerzas Armadas, Educación, Salud, entre otras. Impuesto a la primera matriculación de vehículos de 17% del valor, más un recargo por emisión de dióxido de carbono por kilómetro. Sustituir actual impuesto a la placa de automóviles por un impuesto a la circulación de vehículos, 1% del valor del vehículo. En lo que tiene que ver con los impuestos selectivos al consumo, aumentar el impuesto selectivo al consumo que valoren a las bebidas alcohólicas de 7.5 a 15%,
En 3 años, 2.5 por año. A las bebidas alcohólicas se le incrementó el impuesto de un 7 a un 15% y a las que no contienen alcohol a un 10%. El gobierno también dispuso la creación de un impuesto llamado monotributo a los negocios informales y dispuso el aumento del programa Comer Primero para paliar un poco el impacto que la pieza pueda tener en la población. De mi parte es todo, retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Francis Zavala. Ahora regresamos con más informaciones. El embajador de Cuba en el país, Alexis Vandrich Vega, afirmó que no hay riesgo de que el presidente venezolano Hugo Chávez pierda las próximas elecciones, ya que así lo determinan todas las encuestas. Calificó como un riesgo posible el triunfo del candidato opositor Enrique Capriles. Yo creo que no es tanto un riesgo de perder, porque las imágenes, las encuestas oficiales y no oficiales dan el triunfo a Chávez. No hay que confiarse ni desmovilizarse por eso, hay que luchar hasta el último momento. Es el que afabatiza. El embajador cubano entrevistado en el programa Matinal dijo que el actual presidente Barack Obama a nivel de retórica ha bajado el nivel de ataque contra Cuba, pero que en cuanto se refiere a la política de Estados Unidos hacia la isla es la misma. Y bien, ahora nos vamos al Cibao, donde productores de piñas de la provincia María Trinidad Sánchez defendieron hoy la calidad del producto que cultivan, el cual, según dicen, están en condiciones de competir en los mercados internacionales. Una de más de 400 cultivadores del fruto llegaron al Congreso para anunciar la primera feria, donde expondrán todas sus bondades. Será del 6 al 17 de octubre en el Parque Municipal de Cebicos. Hemos decidido lanzarnos para que el pueblo entienda que la producción de piña de República Dominicana se hace con todas las exigencias de las buenas prácticas agrícolas. Que el que consume una piña dominicana está consumiendo ora sol y extracto puro de nuestra tierra, y en República Dominicana no hay nada más. Durante una rueda de prensa con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que preside David Herrera, los productores de piña informaron sobre los aprestos para aumentar su exportación, que en el 2011 alcanzó los 350 furgones. En otra información, el jefe de la Policía Nacional, Mayor General José Polanco Gómez, advirtió a los agentes que serán sancionados si violan la ley de tránsito. La advertencia fue dirigida principalmente a los policías que en su tiempo libre laboran en el servicio de transporte de pasajeros y el motoconcho. El jefe policial dijo que no tolerará ninguna mala práctica de los agentes en el cumplimiento de la ley de tránsito. El mayor general Polanco Gómez instruyó al director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, el mayor general José Aníbal Sansiminián, a tramitar los casos de los policías que desacaten la legislación. Y bien, señores, ayer estuvo de visita en el canal el reggaetonero Daddy Yankee en exclusiva para el programa de Extremo a Extremo. Veamos más con nuestra compañera Inmaculada Cruz Hierro. Buenas tardes, Inmaculada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y el reggaetonero Daddy Yankee causó ayer una gran conmoción a su llegada a las instalaciones del grupo de medios Telemicro cuando vino a presentar su producción discográfica Prestige. Calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte. El programa de Extremo a Extremo botó la bola por los 411 con la presentación ayer del reggaetonero Daddy Yankee, quien se encuentra en el país promocionando su nueva producción discográfica Prestige. El puertorriqueño causó una gran conmoción a su llegada a las instalaciones del grupo de medios Telemicro. Daddy Yankee tuvo una participación artística durante el programa, luego habló con los locutores de la emisora Mortal, donde conversó con los oyentes y el público presente. Tras su participación en las emisoras, Daddy Yankee saludó al presidente del grupo de medios Telemicro, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, y a los altos ejecutivos de la empresa. La carretera paralizada, es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos, la cosa es que con todas me quiero quedar. Y varios
medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la huelga de hambre que lleva el merenguero dominicano Omega en la cárcel del Nuevo Modelo de San Pedro de Macorís. La prensa de Puerto Rico y la revista People en español dan cuenta de que el merenguero Antonio Peter de la Rosa entregó una carta manuscrita alegando que le violentaron sus derechos constitucionales. Caminando por el sendero del egoísmo. Ay, dime cómo has logrado compensar la ausencia de este corazón. Y el joven compositor dominicano Vicente García acompañará al afamado artista colombiano Juanes en la gira que realiza por el Cono Sur. Se trata de la gira de Juanes Unplugged Tour, inspirado en su más reciente producción discográfica Juanes MTV Unplugged, que le produjo Juan Luis Guerra. Y cuando se cumplen 50 años de Sábado Gigante, su creador y presentador Don Francisco anunció que está en conversaciones con una productora de Estados Unidos para emitir en versión inglés el popular programa de variedades. Don Francisco no proporcionó más detalles del posible salto al mercado anglo, pero apuntó que esto forma parte de una nueva etapa en la historia de su programa. Y así concluimos por el día de hoy. Soy Inmaculada Cruz Hierro para Noticias Telemicro. Será hasta mañana.